La globalización requiere que los países sean más competitivos para cumplir con las exigencias internacionales. Demanda la articulación de estrategias y de acciones concretas para el corto, mediano y largo plazo, logrando mejoras significativas para la competitividad. Es responsabilidad de todos incrementar la competitividad en todos sus ámbitos, generar oportunidades, crear empleos para mejorar el nivel de vida de las personas y contribuir al desarrollo de los países. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema competitividad para el desarrollo, y para el cual nos acompaña Rosario Córdoba, que es la presidenta del Consejo Privado de Competitividad de Colombia, y José Miguel Torrevierte, que es el miembro del Consejo Privado de Competitividad de Guatemala y vicepresidente de Fundesa. Bienvenidos. Rosario, usted como gran economista, ¿cómo repercute la competitividad en los países? Bueno, si uno quiere tener un país próspero donde la gente viva bien, tenga un buen nivel de vida y un buen nivel de ingreso, tiene que pensar en competitividad. Los países entre más competitivos son más prósperos, y así se puede ver en todos los índices que miden la competitividad en los diferentes países. Por ejemplo, el del Foro Económico Mundial, los países que tienen la mayor competitividad también son los que tienen los mayores ingresos per cápita. Y tienden a traer más atracción de inversiones. Obviamente, digamos, eso desde la perspectiva de la productividad y de la riqueza. Igualmente, un país competitivo es un país donde uno puede hacer las cosas de manera eficiente, ¿no es cierto? Y si uno lo hace de manera eficiente y productivo, pues sus costos también son inferiores y eso atrae muchísimo la inversión. Y ahora, ¿qué es el Sistema Nacional de Competitividad que hay en Colombia y el Consejo Privado también que hay ahí? ¿Y qué sectores lo integran? Pues el Sistema Nacional de Competitividad, inicialmente de competitividad, hoy de competitividad e innovación, se creó en el año 2005 con el presidente Álvaro Uribe. En su momento se entendió que si Colombia iba a competir con Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio, pues tenía que hacer mucho trabajo para ser verdaderamente competitivo. En su momento, cuando se creó este sistema, ¿sí? Se generó toda la institucionalidad para que opere, y posteriormente, 2 años más tarde, se creó el Consejo Privado de Competitividad, de modo que pudiera trabajar conjuntamente con el gobierno al interior del sistema, identificando los cuellos de botella que inhiben la competitividad. Muy interesante ver la lección de Colombia, y de veras nos agrada escuchar esos casos exitosos. En Inversión y Desarrollo hemos tenido la oportunidad de entrevistar al presidente Uribe, al presidente Samper, al presidente Gaviria, y ver que Colombia va avanzando en la senda del camino correcto, y por supuesto vemos el liderazgo del presidente Santos también. Ahora, José Miguel, es muy alentador escuchar este lanzamiento del Consejo Privado de Competitividad en Guatemala. ¿Qué retos se han planteado? Pues mira, es importante ver que también Guatemala ha hablado del tema de competitividad desde hace muchos años, y tenemos a un PRONACON que ha sido parte del proceso de generar planes de competitividad, pero el problema es que no se le da la continuidad necesaria. Entonces depende del gobierno de turno si el tema de competitividad está en su agenda o no está en su agenda. Entonces por eso sale dentro del proyecto Guatemaltecos Mejoremos Guatemala el Consejo Privado de Competitividad, que de alguna manera buscamos darle continuidad a los planes de competitividad. Como decía Rosario, la competitividad busca ser prósperos como país, y en Guatemaltecos Mejoremos Guatemala se conforma de 3 ejes. Está el eje prosperidad, el eje de solidaridad y el eje de seguridad. De alguna manera todos esos ejes contribuyen a una mejor Guatemala, pero en el eje de prosperidad es donde cabe el Consejo Privado de Competitividad, y es como el sector privado plantea una agenda de largo plazo para generar crecimientos que permitan a Guatemala ser próspera y salir de reducir la pobreza, que al final de cuentas es lo que todos queremos. Y que aprovechemos todas esas fortalezas, todas las oportunidades que tenemos, por ejemplo, en el sector energético, en las industrias extractivas, en el sector petrolero, la ley de alianzas público-privadas, en fin, tenemos un sinfín de oportunidades. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta competitividad realmente permee
el país, que lleguemos a los 22 departamentos, a los 334 municipios, a las 33,000 comunidades, e involucremos a los diputados distritales, a los gobernadores, a los alcaldes, a estos líderes comunitarios, para que comprendan que la atracción de inversiones y la generación de empleo es el camino para erradicar la pobreza y pobreza extrema. ¿Cómo han visualizado permear hacia el interior del país? Yo creo que es importante ver que cuando se habla de competitividad no solo se habla de grandes empresas, se habla de medianas y pequeñas empresas, y el 80% de las empresas en Guatemala son medianas y pequeñas. Entonces es donde se llega al interior del país y llegamos a todos los sectores de Guatemala. No es solo la competitividad, no solo es un rol del sector privado, no, que es un rol de muchos sectores en los cuales tenemos que tomar en cuenta al Estado incluyendo a las autoridades locales, los alcaldes, los gobernadores, los diputados distritales, porque depende de ellos también que se generen pues el clima de negocios propicio en esos lugares para que el desarrollo llegue, y que pues que existan las carreteras, que llegue la electricidad, que tengan agua, para que después las empresas lleguen e inviertan, y son las empresas locales las que tienen que invertir. No se habla de, cuando se habla de que llegue la inversión, es que realmente las empresas locales manejen sus propios planes de desarrollo, y es donde el Consejo Privado tiene un enfoque muy fuerte en apoyar a la microempresa a generar sus propios planes estratégicos para generar desarrollo. ¿Cuáles han sido los principales logros luego de haber creado el Sistema Nacional de Competitividad en estos 7 años que ha ido gestionando? Bueno, yo quisiera decir que como logro, a mí me parece que el más importante es tener un sistema que mantiene una continuidad en el tiempo y que mantiene esencialmente al gobierno enfocado en el tema de competitividad. Entonces, digamos, el solo hecho de tener ese sistema, de trabajar conjuntamente sector privado y sector público en algo tan importante como la competitividad, es un logro enorme. De hecho, cuando hubo la transición de gobierno del presidente Álvaro Uribe al presidente Juan Manuel Santos, el sistema, ¿no es cierto?, como tal, siguió funcionando, y el sistema, obviamente la participación del sector privado ahí, que está permanentemente, es muy importante, es quien le da la agenda al gobierno entrante. O sea que yo creo que eso es un logro maravilloso, como primer logro. Adicionalmente, dentro de ese foco permanente, obviamente hay logros en todos los temas que tratamos, en todo lo que es la agenda transversal. Y hay que enfocarse, y por supuesto que trascienda administraciones, como se decía anteriormente. Ahora, el rol del sector privado para elevar la competitividad de un país es importante, y en ese segmento que hablabas de las MIPYMES, que representan entre el 80 y 85% del aporte al Producto Interno Bruto, está alrededor del 85% también de las fuentes de trabajo que hay. ¿Cómo han visualizado involucrar a las cámaras para que a través de sus filiales permeen los departamentos, los municipios, y al final de cuentas pudiéramos tener un programa de competitividad de Quiché, un programa de competitividad de San Juan Zacatepeques, o un programa de competitividad de Joyabaj? Y por supuesto medir el Producto Interno Bruto y la creación de empleo, pero ahí es donde el papel del sector empresarial juega un papel muy importante. No, definitivamente, Luis, tenés toda la razón. Yo creo que es importante ver que la propuesta de Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, si bien es una iniciativa de empresarios, pero está coordinada por el CACIF y por Fundesa. Entonces ahí es donde ya las cámaras están involucradas, ya son parte del trabajo que se ha hecho en la planeación estratégica de los diferentes sectores, que se han trabajado en 25 sectores ya, y ya se tienen 200 iniciativas, de las cuales hay como 5 que son planes específicos y que ya se están trabajando. Entonces, definitivamente que las cámaras son parte del Consejo Privado de Competitividad. Y seguramente los cooperativistas también están involucrados en este concepto para que llegue ese desarrollo, esa inversión y esa competitividad a todo el interior del país. Vamos a un corte y luego continuaremos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Señor Torreviarte, ¿qué está haciendo Fundesa en pro del desarrollo de nuestro país dentro del lineamiento de competitividad, y cómo aporta y participa dentro del Consejo Privado de Competitividad?
Bueno, Fundesa es una organización no lucrativa formada por personas en lo individual que de alguna manera buscamos generar propuestas de largo plazo basadas en una economía de mercado, y tenemos el CIDES como centro de pensamiento donde se generan y se investigan muchas de estas propuestas. Fundesa se ha enfocado siempre en el tema de competitividad y mucho en la medición de los índices, el Doing Business, y todos los índices que de alguna manera miden el progreso y desarrollo que está alcanzando el país en las diferentes iniciativas que se están buscando. Hoy por hoy, Fundesa es como forma la secretaría de lo que es Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, coordinado siempre con CACIF para generar todas las propuestas que se están llevando a cabo. Pues aquí tal vez este es el documento donde están generándose las propuestas de Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, donde hay muchos de los planes ya trabajados en los diferentes sectores y los datos y las metas a donde se quiere llegar con el proyecto Guatemaltecos Mejoremos Guatemala. Y dentro de lo mismo, pues hablando de una Guatemala próspera, Fundesa participa mucho en temas de Compronacón, en generar planes de competitividad del pasado, y siempre complementa de una manera muy importante a esta iniciativa. Para que un país sea competitivo, debe invertir en ciencia, tecnología, innovación, investigación, infraestructura, educación. ¿Qué estrategias debemos seguir a nivel como de país, en conjunto todos los sectores, para llegar a esa competitividad que necesita Guatemala? Yo creo que es importantísimo ver cómo Guatemala, que son los temas transversales, podemos llegar a generar eso. Es el tema de educación, por ejemplo, es un tema muy complejo que de alguna manera, por eso nos aliamos con la academia para ver cómo fortalecemos el tema educativo. El tema de la infraestructura, pues se está hablando de las alianzas público-privadas, de alguna manera que el sector privado pueda participar en conjunto con el gobierno para generar una infraestructura que genere esa competitividad y que se genere el desarrollo, no solo en las empresas que utilizarían esa infraestructura, no que generemos empleo y desarrollo en el proceso de construir esa infraestructura. Luis habló mucho del tema del potencial que tenemos de generar, pues, lo que son las hidroeléctricas, que eso de alguna manera genera mucho desarrollo, al mismo tiempo que reduce los costos energéticos que tiene el país y nos hace más competitivos en otras empresas que consumen energía. Rosario, su experiencia en el Consejo Privado de Competitividad es muy importante y hemos visto lo que se ha avanzado. ¿Cómo ustedes en Colombia han trabajado con todas estas agencias de medición para ubicar a Colombia e ir mejorando sus índices de competitividad, no solo a nivel país, sino también a nivel región o a nivel municipal? Coméntenos un poco ya en la práctica cómo han hecho para esa implementación que les está dando buenos resultados. Bueno, nosotros en el Consejo y en el sistema, o sea, digamos, existe, yo insisto, el Consejo, pero el Consejo trabaja dentro del sistema permanentemente. Entonces, en el sistema nosotros seguimos muy de cerca el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, también el Doing Business del Banco Mundial, y también uno que acaba de salir recientemente, que ha publicado el Anuario Mundial de Competitividad del IMD. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no son iguales, ¿no es cierto?, estos índices. El IMD y el del Foro Económico Mundial, el Índice Global de Competitividad, tienen muchas preguntas que responden los empresarios y son de percepción, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces los países hacen cosas, pero del momento en que se hace a que los empresarios ya lo empiezan a sentir, sí, como algo que verdaderamente está operando, se demora un tiempo. Por ejemplo, en Colombia pasa con el tema de seguridad. A pesar de que efectivamente todo el mundo se da cuenta que la seguridad en Colombia ha mejorado, todavía en las respuestas que dan los empresarios al tema de seguridad seguimos siendo uno de los países más inseguros del mundo. Entonces, digamos, hay que entender muy bien qué es lo que miden estos índices para ver en qué es que uno verdaderamente, digamos, tiene que trabajar en la cosa puntual que lo está, digamos, que le está molestando, pero también hay que trabajar el tema de la percepción. En el Doing Business es un poco más fácil porque el Doing Business se refiere a los trámites. Entonces, si uno, por ejemplo, para abrir una empresa, reduce el número de pasos
involucrados, ¿no es cierto? Entonces mejora. Si este año hicieron un indicador nuevo que tenía que ver con la electricidad, cuántos días y cuál es el costo para una empresa chiquita, porque no conectarse a la energía eléctrica. Entonces, digamos, era nuevo, y digamos, a Colombia no le fue bien, pero es fácil, digamos, uno mejorar y en todos esos estos índices. conceptos que son muy importantes, ¿cómo hacemos para trasladarlos, que la micro, pequeña y mediana empresa la perciba en el área rural a 300 o a 500 kilómetros? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Entonces, digamos, hay como 3 niveles que uno cuando habla de competitividad tiene que mirar. Está el nivel nacional y está la política pública que tiene que ver con toda la agenda de competitividad, pero la competitividad finalmente es local. Digamos, la competitividad no se va a nivel de las instituciones, digamos, aquí arriba, sino que hay que bajarla a las regiones, porque es local y es las regiones... El norte, sur, bueno, a las regiones, sí, a los departamentos, correcto. ¿no es cierto? A las diferentes regiones del país hay que bajarla. Entonces, ya al interior, digamos, de cada una de estas regiones, uno tiene que hacer una agenda también de competitividad. O sea, está la nacional, está la local, los programas de competitividad locales, ¿no es cierto? Cómo cada región es competitiva en un sector o 2 sectores. Entonces, cómo entre los empresarios y el sector público local identifican las necesidades en todo, digamos, cojamos cualquier sector. Entonces, digamos, el mismo petróleo, ¿no es cierto? ¿Qué es la gente que se necesita para trabajar en petróleo? ¿Cuál es la infraestructura que se requiere? O sea, ¿cuál es la regulación que se requiere? Todos los elementos en una forma integral, bajarlos a nivel de región y a nivel de municipio. Ahora, José Miguel, el papel de la juventud es muy importante. 70% de nuestra población guatemalteca es menor de 30 años y el 51% de nuestra población son mujeres, y lo vimos en las últimas elecciones. ¿Cuál es el enfoque que tienen previsto darle en este Consejo de Competitividad en el estímulo y la promoción de ese espíritu emprendedor en la juventud, en la mujer, donde hay mucho potencial, e insisto mucho también en el área rural? Mira, creo que hay 2 temas que están tocándose ahí, ¿verdad? Un tema es la parte rural, que es cómo llevamos el desarrollo a lo rural. Hay mucho trabajo que hacer todavía y tenemos que generar esas propuestas, y viene de la mano identificar cuáles son los sectores que queremos desarrollar, que tenemos esas grandes oportunidades, generar los planes estratégicos para después llevarlo y que localmente se gestionen y generen el desarrollo esperado. Pero después nos encontramos que no solo se toman las oportunidades, pero existen las personas. Tenemos que desarrollar las capacidades de las personas alrededor de lo rural. Tristemente en Guatemala tenemos casos de extrema pobreza, entonces en algunos casos sí tenemos que trabajar desde la base, desde lo que es generar, pues tenemos que combatir la desnutrición, que es un plan que se está trabajando mucho. Se lanzó hace poco el Consejo Privado contra la Desnutrición también en conjunto con el Estado para trabajar temas básicos, porque si hablamos de competitividad sin hablar de las personas y realmente sacar a ciertos grupos de la pobreza extrema, muy difícil que estas personas se puedan educar y puedan generar ese desarrollo que tanto buscamos en el tema local. Ahora, en el tema de lo que es la juventud y lo que son las mujeres, definitivamente que las mujeres, tanto en el interior como en la ciudad de Guatemala o en todas las áreas metropolitanas, juegan un rol importantísimo, ¿verdad? En el interior nos hemos dado cuenta que las mujeres muchas veces son las que pueden generar ingresos adicionales en el hogar, que de alguna manera generan prosperidad en las casas. Ahora, en el tema de juventud, por eso hablamos de la academia es la que genera la innovación, y donde está la juventud, y cómo educamos a esta juventud, si es una responsabilidad de todos los guatemaltecos. No podemos nosotros permitirnos tener un rezago en la educación, así como es una gran oportunidad. Si no tomamos cartas en el asunto, va a ser un lastre al final de cuentas. Fortalecer esos eslabones durante el proceso para que nuestra competitividad aumente en nuestro país. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo.
Rosario, es importante que haya un desarrollo económico para que un país pueda crecer, pero ante todo debe haber un desarrollo social, porque las sociedades están conformadas por personas y necesitan para poder tener una calidad de vida. ¿Cómo amarramos estos dos elementos para armar el desarrollo integral de un país? Decimos que competitividad es prosperidad. Entonces, lo que uno tiene que hacer es desarrollo económico con inclusión social. Cuando uno tiene una agenda de competitividad que tiene toda un eje transversal, ¿no es cierto?, donde se busca es mejorar la calidad de la educación de toda la población, ¿no es cierto? Tú estás trabajando en esa inclusión, estás capacitando a la gente para que sea parte del sector formal de la economía. Cuando tú en la misma agenda de competitividad estás hablando de tener un sistema de protección social, estás haciendo un desarrollo económico con inclusión. Interesante ese tema de cómo hacer la integración entre el desarrollo económico y el desarrollo social. Y en Guatemala estamos avanzando, José Miguel, con la iniciativa de Guatemaltecos Mejoremos Guatemala que mencionabas hace un rato. Menciónanos algunos de los proyectos y cómo hacen esa interrelación con el Consejo Privado de Competitividad y cómo repercute también en una mejor calidad de vida, en más oportunidades para los guatemaltecos. Bueno, okay. Yo creo que existen ya muchas iniciativas antes de el Consejo Privado de Competitividad que están trabajando desde lo local para generar desarrollo. Y uno de ellos es encadenamientos productivos, que se está coordinado por Agesport. Y de alguna manera han logrado hacer un encadenamiento, esto quiere decir entre el productor local, lo que es generar un plan de desarrollo, un plan estratégico y encadenarlo hasta el mercado. Entonces, de esa manera, pequeñas y medianas empresas en el interior han logrado accesar a mercados más grandes y es donde se genera el éxito que estamos hablando y el desarrollo incluyente que es el que estamos buscando. Siempre en el tema de interior del país, ahí es donde vemos normalmente en América Latina los grandes retos a nivel de país. Entonces, ¿qué debemos hacer para llevar ese desarrollo y esa competitividad a nivel rural? Que si uno quiere verdaderamente generar prosperidad a nivel rural, requiere necesariamente un cambio de paradigma, ¿sí? Y requiere muchas veces dejar de proteger ciertas rentas que están muy ubicadas en el campo, ¿sí? Bajo la disculpa, esa protección se hace muchas veces bajo la disculpa de que hay que proteger a los pobres, cuando es todo lo contrario. Lo que uno requiere es llevar al campo la productividad, capacitar a esa gente, volverlos empresarios, ¿no es cierto?, del campo, y así vas a lograr una mayor prosperidad que manteniendo una protección en una economía. La mejor protección para los pobres es prepararlos, educarlos, darles capacitación y por supuesto que mejor si tienen opción a una fuente de trabajo. Ahora, siempre en el tema rural, en el tema social, hay una serie de iniciativas, José Miguel, que con este Consejo Privado de Competitividad lo visualizamos como una sombría. ¿Cómo realmente podemos hacer una integración de todos estos elementos, de que trabajemos en equipo? Fundesa, CACIF, la Academia, Consejo Privado de Competitividad, ahora tenemos al Consejo Económico Social, para que reencaucemos al país y aprovechemos esos potenciales de los cuales venimos hablando desde años, porque tenemos que hablar ahora de realidades. Los potenciales están, las fortalezas las tenemos. Y se mencionaba hace poco de que si Colombia avanza más rápido, aunque nosotros vayamos avanzando, nos vamos a ir rezagando. Tenemos que visualizar que estamos en un mundo global donde tenemos que acelerar el paso de elevar esa competitividad en forma integral. Yo creo que es uno de los retos más grandes, ¿verdad? Porque para poder generar todas esas sinergias, iniciativas que estamos buscando, tiene que ser un trabajo en conjunto de todos los sectores. No podemos ir sector empresarios, productivo, academia nada más, y si no tomamos en cuenta las otras instituciones que existen. La sociedad civil es muy importante para que todos sumemos esfuerzos y tenemos que definir qué país queremos dentro de 10 años, qué país queremos tener en 10 años y de ahí partimos a lo que se necesita hacer para que eso ocurra. Y el reto grande es que no podemos esperarnos un año a empezar a ver qué hacemos. Tenemos que empezar a trabajar desde ya, generar ese crecimiento del 6%, arriba del 6%, para tratar de alcanzar las metas del milenio dentro de 10 años. Y que lo comprendamos todos y que lo tengamos casi que en nuestro ADN y que se enseñe a los niños desde la primaria. Finalmente, en una forma muy resumida, Rosario, ¿cuál es ese mensaje
que nos deja para Guatemala visualizando ese camino que han recorrido en Colombia y en otros países para que lo podamos aprovechar en forma productiva? Pues bueno, yo creo que lo que están haciendo es lo correcto. Nosotros llevamos 7 años en este proceso del Sistema Nacional de Competitividad, y por eso era que yo le mencionaba antes que el mayor logro es mantener ese foco, ¿sí? Nosotros como país en el año 2005 nos impusimos unas metas un poco a más largo plazo que la que ustedes tienen para el año, la nuestra es para el año 2032, de tener un ingreso per cápita de aproximadamente unos $18,000, de ser el tercer país más competitivo de América Latina, igualmente de transformar nuestro aparato productivo para hacer productos y servicios con mayor valor agregado con base en la innovación, y esencialmente buscar reducir nuestros niveles de pobreza. Entonces, la forma, digamos, de uno lograr algo es poniéndose metas, ¿sí? Y logrando difícil, o sea, no le voy a decir que sea fácil, pero lo que uno necesita hacer es ir involucrando a los diferentes actores para que compartan esa visión. Y todos en esa misma dirección. Finalmente, José Miguel, tú como un empresario joven, un empresario que practica, cree y promueve la responsabilidad social empresarial, que tenés claro un concepto de visión de nación, ¿qué mensaje le das a todos los empresarios, pero particularmente a ese empresario de la micro, pequeña y mediana empresa, a ese 85% de la población que está en el interior del país, y también para nuestros empresarios en América Latina que nos ven desde distintos países? Bueno, mira, yo creo que es muy importante que estemos conscientes de que hay mucho trabajo por hacer y que no se trata solo de decirle al gobierno qué necesito, sino que también internamente reflexionar qué tenemos que cambiar nosotros como empresarios, porque dentro del tema de la responsabilidad social no hay nada más importante para el largo plazo y para que las empresas y el país sea sostenible, que todos generen prosperidad y desarrollo, porque si la microempresa no participa de este proceso y están al margen de, realmente el país no es sostenible en el largo plazo. Y muy importante la formalización de las empresas y del trabajo, que respetemos a los trabajadores, no importa que sea 3 colaboradores, 10 colaboradores, pero siempre la dignidad del trabajo es muy importante para que seamos prósperos en el futuro y que realmente sea de largo plazo las metas que nos estamos planteando. Importante ver una visión de país de mediano y largo plazo, como decías, José Miguel. Rosario Córdoba, José Miguel Torreverte, muchas gracias por haber estado en Inversión y Desarrollo. Los consejos privados de competitividad de Guatemala y de Colombia trabajan bajo un objetivo común: elevar la competitividad integral de nuestros países y de América Latina. Para elevar la competitividad de los países se requiere de la participación y el involucramiento del sector público, empresarios, instituciones académicas y los distintos actores de la sociedad, implementando estrategias y acciones concretas en una forma armonizada para contribuir al desarrollo económico y social. Es un reto imprescindible llevar la competitividad a los departamentos, hacia los municipios, hacia las comunidades. Los actores locales tienen una gran responsabilidad y, por supuesto, el papel de los diputados distritales, gobernadores, alcaldes y comunitarios para armonizarse en lo que concierne a la atracción de inversiones y generación de empleos que conlleven mayor desarrollo integral para nuestros países. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. No te podría cambiar, es tanto lo que te debo. Tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños. Todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida,